El Padre Celestial hoy te recuerda lo más importante en tu casa. En primer lugar, la presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La presencia de Dios es lo más importante que un creyente puede tener. Experimentar ese respaldo y protección que solo el Padre Celestial puede brindar es lo más hermoso que se puede llegar a experimentar. Moisés lo entendió muy bien, por lo que reconoció que sin Dios no podía continuar dirigiendo al pueblo en el camino a la tierra prometida. Una de las características más importantes de Moisés es que tenía a Dios por amigo. La palabra dice que hablaba con Dios cara a cara y por lo tanto halló gracia ante sus ojos. Este es un gran ejemplo de que el hombre separado de Dios no puede hacer nada. No fueron las capacidades de Moisés las que lo llevaron a guiar al pueblo de Dios, sino que fue la fuerza que recibía cada vez que estaba en comunión con el Señor. Es decir, que todos los beneficios de un cristiano se encuentran escondidos en su presencia. Es allí donde se reciben las fuerzas, el consuelo, la libertad y aún las peticiones y los deseos que están en el corazón son concedidos mediante la búsqueda de su rostro. Así que es necesario aprovechar cada momento para ir a ese lugar de intimidad y allí hablar con el Padre, porque esa es la garantía de obtener todas las victorias. Lo segundo importante en tu casa es la Biblia. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Escritura es útil para enseñarnos las verdades de Dios. A través de la lectura de la Biblia podemos aprender más sobre la naturaleza de Dios, su amor por nosotros y su plan para nuestras vidas. La Escritura nos muestra cómo Jesús vivió y nos enseña cómo podemos vivir de acuerdo con los planes de Dios. El término redarguir se refiere a la corrección o reprensión. La Escritura puede ser usada para corregir nuestros pensamientos y acciones que no estén en línea con la voluntad de Dios. Cuando leemos la Biblia, estamos expuestos a la verdad y podemos ver nuestras fallas y debilidades. La corrección no siempre es fácil de aceptar, pero es necesaria si queremos crecer y ser mejores. La corrección no es suficiente si no nos lleva a cambiar nuestras acciones. La Escritura nos muestra cómo podemos cambiar y mejorar nuestras vidas. Cuando reconocemos nuestras fallas y debilidades, podemos buscar la ayuda de Dios para superarlos. La Biblia nos muestra cómo vivir una vida recta y nos proporciona las herramientas para hacerlo. La palabra justicia se refiere a la rectitud y la integridad en nuestras vidas. La Escritura nos enseña lo que es correcto e incorrecto y nos muestra cómo vivir una vida justa ante los ojos de Dios. La Biblia establece estándares morales y éticos y nos da la guía para vivir de acuerdo con ellos. La tercera cosa importante en tu casa es la oración. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes.
La historia de Daniel es bien conocida por muchos y su ejemplo de perseverancia y fe en Dios es inspirador para todos los creyentes. En el versículo 10 del capítulo 6 de su libro se describe el momento en el cual Daniel decide orar a pesar del decreto del rey Darío que prohibía la adoración de cualquier otro dios excepto él. Daniel sabía que esto era un acto de desobediencia, pero él nunca dejó de orar y adorar a Dios. Desde el principio de su vida en Babilonia, Daniel tenía una relación estrecha con Dios. Se negó a comer de la comida del rey porque sabía que estaba prohibida por la ley de Moisés, y Dios le bendijo por su obediencia. Fue en ese momento que Daniel comenzó a vivir de acuerdo a los estatutos y las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección en nuestra vida cotidiana? Primero, tenemos que recordar que Dios es un Dios de amor y de misericordia y siempre está con nosotros, sin importar lo que estemos enfrentando. En segundo lugar, tenemos que perseverar en la oración y adoración, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No importa cuán difícil sea la situación, siempre debemos hacer tiempo para conectarnos con Dios diariamente. Y lo que también es importante en tu casa es la paz de Cristo. Salmos capítulo 133, versículo 1. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La palabra armonía es la relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas. La armonía se presenta cuando hay afinidad, cuando se comparte una misma creencia u objetivo, cuando las partes no tienen dificultades o si las tienen, se busca la solución amistosamente para permanecer en esa paz. La palabra armonía en este texto del Salmo 133 es yachad, en hebreo, que es el idioma original del Antiguo Testamento, que se traduce como unidad. Nos recuerda la oración de Jesús en la última cena por sus discípulos y por los que seguiríamos a ellos creyendo en Jesús como Salvador. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es fundamental en la vida de la Iglesia de Jesucristo, y esta unidad es no solo en las relaciones, sino también en la doctrina. La palabra que leemos hoy nos permite ver lo que sucede en esa unidad, lo que le pasa a la Iglesia en la paz y la unidad de Dios. Allí envía Jehová bendición y vida eterna.